Bájate de mi coche. Ahora. La puerta se abrió con violencia, y el hombre bajó sin discutir. El viento de la carretera le golpeó el rostro, el cielo ya se oscurecía, y las luces de los camiones cortaban la pista como cuchillas. El otro ni siquiera esperó respuesta. Apretó el volante, respiró con rabia y lanzó la última frase por la ventana: deberías agradecer que no hice esto antes. Luego aceleró, dejando polvo, silencio y a un hombre solo en el arcén, con una maleta vieja en una mano y una mirada extraña, demasiado tranquila para alguien que acababa de perderlo todo. Pero lo que ese empresario aún no sabía, era que, al abandonar a ese hombre en medio de la carretera, acababa de expulsar a la única persona viva que conocía la verdad sobre la noche que destruyó a una familia entera. Y esa verdad no estaba enterrada. No estaba olvidada. Solo estaba esperando el momento exacto para volver. Dentro del coche, intentó seguir como si nada hubiera pasado. Encendió la radio. La apagó. Aflojó la corbata. Maldijo en voz baja. Se dijo a sí mismo que la gente insolente tenía que aprender a la fuerza. Pero, unos kilómetros después, una frase dicha minutos antes empezó a golpearle la cabeza. El conductor se había girado antes de cerrar la puerta y había dicho en voz baja, casi sin emoción: hay pasados que corren más rápido que un coche de lujo. Y, en ese instante, algo se le heló por dentro. Intentó ignorarlo. Aceleró más, como si la velocidad pudiera apagar lo que la memoria empezaba a despertar. Pero la carretera parecía más larga que antes. El coche, que antes era silencioso y cómodo, ahora se sentía estrecho. Cada sombra afuera parecía una presencia. Cada curva parecía llevarlo de regreso a un lugar que llevaba años intentando olvidar. Su nombre era Augusto, pero esa noche ni su propio nombre lo dejaba en paz. La frase del conductor no había sido una amenaza. Y eso era lo que más le inquietaba. Si hubiera sido rabia, venganza o desesperación, Augusto habría sabido cómo reaccionar. Conocía los gritos, las demandas, la humillación, la gente suplicando trabajo. Lo que no conocía era ese tono de alguien que sabe demasiado. De alguien que no necesita discutir porque ya ganó por dentro. El conductor había bajado del coche sin pedir nada, sin defenderse, sin agachar la cabeza. Solo miró. Y esa mirada abrió una puerta que llevaba años cerrada. En el tablero, el celular vibró. Era su prometida preguntando si ya venía de camino a la cena con los inversionistas. Augusto leyó el mensaje, pero no respondió. En lugar de eso, miró por el retrovisor. La carretera estaba vacía. El hombre había quedado atrás. Y aún así, Augusto sentía como si siguiera ahí, sentado en el asiento trasero, observando en silencio. Fue entonces cuando llegó el primer recuerdo: lluvia intensa, un camino de tierra, faros apagados, alguien gritando su nombre. Y apretó el volante con tanta fuerza que los dedos se le pusieron blancos. Pero eso era solo el comienzo. Joao trabajaba con Augusto desde hacía poco más de 8 meses. Nunca llegaba tarde. Nunca preguntaba demasiado. Nunca comentaba nada de la vida de su jefe. Hacía su trabajo, abría la puerta, conducía en silencio y, a veces, parecía invisible. Precisamente por eso Augusto lo contrató tan rápido. Un hombre discreto, maduro, sin redes sociales, sin vicios aparentes, sin nadie llamándolo todo el tiempo. Perfecto. O eso parecía. Pero, al mirar atrás, había pequeños detalles que ahora pesaban distinto. Joao conocía rutas que Augusto nunca explicaba. Sabía nombres que nadie de fuera debería conocer. En reuniones, bastaba una mirada para entender cuándo debía alejarse. Y, de vez en cuando, soltaba frases extrañas, de esas que parecen normales en el momento, pero después regresan con otro significado. Una vez, al estacionar frente a la casa de campo, Joao comentó: hay lugares que guardan más ruido en silencio que muchas ciudades grandes. Augusto fingió no escuchar. Ahora, solo en la carretera, empezaba a unir puntos que antes no quería ver. ¿Cómo sabía tanto Joao? ¿Por qué parecía reconocer ciertos lugares incluso antes de recibir instrucciones? ¿Y por qué, en el fondo,
¿Augusto sentía desde el primer día una especie de rechazo instintivo hacia él? No era solo diferencia de clases, ni su viejo desprecio por los empleados. Era algo más. Una sensación antigua, contenida, familiar. Como si, sin darse cuenta, hubiera abierto la puerta de su propio coche a alguien salido de una noche que jamás debió ser recordada. Y, en ese momento, el pasado empezaba a tomar forma. Todo comenzó por un retraso de 7 minutos. Solo eso. Augusto salió de una reunión ya irritado, presionado por una negociación millonaria, y encontró el coche en el lugar de siempre. Joao estaba al volante. Cuando Augusto subió, lanzó la carpeta al asiento, se quejó del aire acondicionado y preguntó por qué el coche no estaba más cerca de la salida. Joao respondió con calma que la calle había sido bloqueada por una obra. Era una respuesta simple. Normal. Pero Augusto necesitaba descargar su frustración en alguien. Y eligió al hombre equivocado. Durante el trayecto, criticó todo. La ruta, la velocidad, el silencio, la forma en que Joao sostenía el volante. Con cada minuto, su voz subía más. Joao pidió disculpas una vez. Después se quedó en silencio. Y ese silencio lo irritó aún más. Augusto odiaba cuando alguien no reaccionaba ante la humillación. Parecía que estaba discutiendo solo. Hasta que, en un momento de furia, ordenó que se detuviera. El coche se detuvo en el arcén. Y Augusto explotó: te pago para conducir, no para mirarme con esa cara. Bájate. Se acabó. Joao giró el rostro lentamente, como si hubiera estado esperando ese momento durante mucho tiempo. Bajó sin prisa. Tomó la maleta. Cerró la puerta. Se inclinó hacia la ventana y dijo la frase que ahora le quemaba por dentro a Augusto. Pero había algo más. Antes de alejarse, Joao añadió otra cosa, casi en un susurro: tu problema nunca fue conmigo. Tu problema es que sabes exactamente lo que hiciste aquella noche. Augusto aceleró antes de escuchar el resto. Pero el resto se quedó dentro de él. Porque no existía ninguna noche. O mejor dicho, sí existía. Y si Joao lo sabía, entonces nada de eso era casualidad. Años antes, cuando aún no tenía el imperio que aparecía en las revistas, Augusto era solo el hijo impulsivo de un empresario influyente. Tenía dinero, arrogancia y la certeza de que su apellido resolvía cualquier problema. En esa época, le gustaba correr de noche por carreteras vacías, mezclando alcohol, rabia y sensación de poder. Le parecía emocionante desafiar la suerte. Creía imposible pagar caro por cualquier error. Gente como él no caía. Gente como él estaba protegida. Aquella noche llovía intensamente. Había discutido con su padre, salido de una fiesta y tomado un camino de tierra para llegar más rápido a la finca familiar. Estaba solo. O eso creía. En medio de una curva, vio una moto demasiado tarde. Hubo impacto. Un golpe seco. Luego otro. El coche giró. Augusto se golpeó la cabeza, pero permaneció consciente. Salió aturdido y vio la moto caída en el barranco. Y también vio a una mujer en el suelo, inmóvil, y a un niño llorando más adelante. El mundo se detuvo por unos segundos. Luego, la cobardía habló más fuerte. Bajó hasta la mitad del barranco, oyó pasos a lo lejos y entró en pánico. La mujer parecía no tener vida. El niño, demasiado pequeño, gritaba en la oscuridad. Augusto retrocedió. Miró el coche abollado. Miró el barro. Y tomó la decisión que lo definiría todo: volvió al volante y huyó. Al día siguiente, su padre encubrió el caso. Dinero, contactos, silencio. Dijeron que la lluvia había borrado las huellas. Dijeron que tal vez el accidente había sido con otro vehículo. Dijeron muchas cosas. Lo que nadie le dijo a Augusto fue que algunas historias no terminan cuando se esconden. Solo se vuelven más peligrosas. El celular volvió a sonar. Esta vez, Augusto contestó. No era su prometida. Era su hermana, Elena, una de las pocas personas que conocían la versión oficial de aquella noche.
Su voz llegó tensa, seca. Augusto, necesito preguntarte algo. Ese conductor que trabaja contigo, ¿cuál es su nombre completo? El corazón se le aceleró sin motivo claro. Joao Carvalho. ¿Por qué? Del otro lado, Elena tardó 2 segundos más de lo normal. Y 2 segundos, a veces, bastan para destruir una vida. Ella dijo que había encontrado una foto antigua entre las cosas de su padre. Una foto de la finca, tomada pocos días después del accidente. En una esquina, casi escondido, aparecía un hombre joven, empapado por la lluvia, cargando a un niño en brazos. En el reverso, había una nota escrita por la secretaria de su padre: Joao se trajo al niño. Ordenaron pagar y callar. Augusto se quedó sin aire. Le pidió que lo repitiera. Elena lo repitió. Y entonces comprendió que el conductor no había entrado en su vida por casualidad. Había sido puesto allí por una fuerza más cruel que la coincidencia. Joao no era solo un testigo. Joao estuvo allí. Joao vio. Joao cargó al niño. Joao supo, desde el primer día, quién era el hombre que iba sentado atrás. Augusto detuvo el coche de golpe, en medio de una estación casi vacía. Sudaba frío. Las manos le temblaban. El pasado, que hasta entonces parecía un bloque de culpa enterrado, ahora tenía rostro, nombre, voz y llevaba 8 meses sentado a pocos centímetros de él todos los días. Solo había una pregunta peor que ¿quién es Joao? Y esa pregunta empezó a doler como una cuchilla: ¿quién era el niño? Elena le envió la foto. Augusto la abrió con los dedos temblorosos. La imagen era mala, granulada, antigua. Pero se alcanzaba a ver. El hombre más joven era Joao. No había duda. En sus brazos, envuelto en una manta oscura, iba un niño pequeño, encogido, con los ojos demasiado abiertos para alguien de esa edad. Y al fondo, casi fuera del encuadre, estaba la finca de la familia de Augusto. No la carretera. No un hospital. La finca. Eso significaba que alguien había llevado al niño allí antes de que todo desapareciera. Augusto volvió a llamar, esta vez exigiendo respuestas. Elena contó lo que había oído años después, en una conversación entre su padre y un abogado. La mujer que murió en el accidente trabajaba en una propiedad vecina. Había salido a buscar medicina para su hijo cuando fue embestida. El niño sobrevivió. Y Joao, que en esa época trabajaba en la zona, lo encontró llorando cerca del barranco. Llevó al niño a la finca buscando ayuda. Pero, al reconocer el coche destruido y entender quién estaba involucrado, el padre de Augusto actuó rápido. Le pagó a Joao. Escondió al niño durante unas horas. E hizo que todo desapareciera antes de que llegara la policía. ¿Y el niño?, preguntó Augusto con la garganta seca. Elena respondió en voz baja, como si también sintiera vergüenza de la familia que tenía: dijeron que lo llevaron a un albergue en otra ciudad. Sin nombre del padre. Sin madre. Sin nada. Augusto cerró los ojos. Por primera vez en muchos años, no se vio como víctima de su propio miedo. Se vio como realmente era, el hombre que huyó dejando a un niño solo bajo la lluvia. Y, de repente, entendió por qué Joao lo miraba de esa manera. Pero todavía faltaba la peor parte. Joao no había vuelto solo para recordar. Había vuelto por alguien. Augusto salió de la estación e hizo lo único que no quería hacer: regresó por la carretera. La noche ya había caído por completo y encontrar a Joao parecía improbable. Aún así, conducía como quien intentaba alcanzar su propio error antes de que fuera demasiado tarde. En el camino, llamó al jefe de seguridad de la empresa y le ordenó investigar todo sobre el conductor. Direcciones antiguas, documentos, referencias. 10 minutos después, recibió un mensaje breve: Joao no tiene antecedentes. Pero visitaba con regularidad a un joven internado en una clínica de rehabilitación. Nombre: Daniel Sousa. 24 años. El apellido no le decía nada, pero la edad lo decía todo. 24 años. Exactamente el tiempo transcurrido desde la noche del accidente.
Augusto sintió que el estómago se le revolvía. Pidió el expediente completo. Daniel había sido internado tras una serie de crisis, dependencia química y episodios de violencia. Había crecido en albergues, pasado por hogares temporales, escapado varias veces, nunca terminó sus estudios. Ninguna información sobre sus padres. Ninguna red de apoyo estable. Solo una observación anotada en la clínica. Recibe visitas frecuentes de un hombre llamado Joao, mencionado por el paciente como su único vínculo de confianza. Joao no se había acercado a Augusto por dinero. Ni por venganza inmediata. Se acercó para mirar de cerca al hombre que destruyó una vida y siguió viviendo como si hubiera salido victorioso. Y, tal vez, para decidir si ese hombre era capaz de reparar algo antes de que Daniel se hundiera por completo. Augusto sintió el golpe entero. El niño de la carretera no murió aquella noche. Solo fue muriendo poco a poco, durante años. Y él, sin saberlo, se cruzó con ese dolor todos los días en el espejo. Pero la carretera todavía guardaba una última verdad. Después de casi 40 minutos de regreso, Augusto finalmente vio una silueta caminando por el arcén, bajo una llovizna fina, con la maleta en la mano. Detuvo el coche de golpe y bajó. Joao no se sorprendió. Solo se detuvo. Se quedó allí, con el agua escurriéndole por el rostro, sin ninguna prisa. Augusto intentó hablar, pero la voz le salió quebrada. Pidió perdón por primera vez en su vida sin saber si el perdón todavía servía para algo. Joao escuchó sin interrumpir. Y, cuando Augusto terminó, preguntó solamente, ¿estás arrepentido ahora, o tienes miedo? La pregunta le dio de lleno. Augusto intentó decir que quería arreglarlo todo. Joao respondió con una dureza tranquila, la peor de todas, ¿arreglar? Ni siquiera sabes el tamaño de lo que rompiste. Su madre murió en ese barro. El niño pasó la infancia esperando a alguien que nunca volvió. Creció creyendo que lo habían dejado porque no valía nada. Cada vez que se derrumbaba, eso era lo que regresaba. No era solo la pérdida. Era el abandono. Augusto bajó la cabeza, pero Joao no suavizó nada. Acepté trabajar contigo porque necesitaba mirarte a los ojos antes de decidir si Daniel debía saber quién eres. Quería ver si todavía quedaba algo de humanidad dentro de ti. Hoy, cuando me dejaste tirado en la carretera, creí que ya tenía la respuesta. Pero Joao todavía no se había ido del todo. Sacó del bolsillo un sobre mojado y se lo entregó a Augusto. Dentro había una foto reciente de Daniel y una nota breve, si algún día él pregunta por qué su vida fue destruida, no voy a mentir. Joao se dio vuelta para seguir caminando. Augusto, desesperado, le pidió una oportunidad. Cualquier oportunidad. Joao no prometió perdón. No prometió silencio. Solo dijo, la oportunidad no es algo que se pide cuando ya pasó la hora. A veces, es algo que se demuestra. Y siguió caminando, dejando a Augusto con la primera consecuencia real de su propia vida en las manos. A la mañana siguiente, Augusto canceló reuniones, ignoró a los inversionistas y fue hasta la clínica. No llevó abogado, ni asesor, ni seguridad, nada. Por primera vez, entró a un lugar sin el escudo de su propio nombre. Daniel estaba más delgado de lo que imaginaba. Tenía el rostro duro de quien aprendió demasiado pronto a no esperar bondad. Pero sus ojos eran familiares de una forma cruel. En ellos estaba la misma pregunta que Augusto evitó durante años, ¿por qué nadie volvió? Joao estaba a su lado, pero no dijo nada. Esa verdad ahora pertenecía a los dos. Augusto empezó mal. Tartamudeó. Se equivocó en las palabras. Lloró antes de poder explicarse. Dijo que no merecía ser escuchado, pero que necesitaba contar la verdad. Y la contó. Habló de la lluvia, del impacto, de la cobardía, de la huida, del dinero de su familia, del silencio comprado, de toda una vida construida sobre una omisión monstruosa. Daniel escuchó sin parpadear. En un momento, parecía ni siquiera respirar. Cuando Augusto terminó, el cuarto quedó tan en silencio que hasta el ruido del pasillo se volvió lejano. Entonces Daniel preguntó, ¿mi madre murió llamándome?
Augusto cerró los ojos. No lo sabía. Y esa era otra culpa que jamás podría reparar. La explosión llegó en forma de llanto, rabia y un silencio aún peor. Daniel rompió un vaso contra la pared, le gritó a Augusto que se fuera, que no quería dinero, que no quería lástima, que no quería un padre inventado después de 24 años. Joao lo contuvo a distancia, sin tocarlo demasiado, como quien ya conocía ese abismo. Augusto salió destruido, pero esta vez no huyó. Volvió al día siguiente. Y al otro. Y al otro. Pagó la clínica sin imponer condiciones. Renunció a bienes para crear un fondo con el nombre de la mujer que murió. Buscó testigos, reabrió documentos, asumió públicamente el caso. No para limpiar su imagen, sino porque, por fin, había entendido que la verdad no borra el pasado. Solo impide que siga hiriendo en la oscuridad. Daniel no lo perdonó ese día. Ni la semana siguiente. Tal vez nunca lo perdonaría por completo. Y esa era la parte justa. Algunas heridas no se cierran con una disculpa. Algunas pérdidas no regresan. Algunas madres no cruzan la lluvia otra vez. Augusto lo aprendió de la peor manera, descubriendo que ningún éxito protege a un hombre del momento en que su propia conciencia finalmente despierta. Joao tampoco se convirtió en amigo, ni en consejero, ni en un puente fácil hacia la reconciliación. Siguió siendo el hombre que vio cómo la vida de un niño se destruía de cerca y se negó a dejar morir la verdad. Lo que hizo no fue venganza. Fue justicia con paciencia. Esperó hasta tener la certeza de que el hombre que huyó aquella noche pudiera, al menos, dejar de huir. Y solo entonces permitió que el pasado alcanzara al presente. Al final, el mayor castigo de Augusto no fue perder dinero, estatus o reputación. Fue entender que el hombre que expulsó en la carretera llevaba mucho más que un secreto. Llevaba la última oportunidad de enfrentarlo. Y cuando alguien abandona a la persona equivocada en medio del camino, puede estar abandonando el único puente de regreso a su propia humanidad. Si esta historia te tocó, si en algún momento te hizo pensar en culpa, abandono, justicia o segundas oportunidades, suscríbete al canal ahora. Porque aquí, cada historia no es solo un drama. Es un espejo que muchos prefieren evitar. Activa la campana de notificaciones, porque las próximas historias irán aún más profundo en secretos familiares, traiciones ocultas y verdades que siempre regresan para cobrar.